Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? Ahí, Carlitos, Ariel. Gracias por la recepción. Muy rimbombante para mi gusto, pero bueno, gracias. Bueno, Y Laureano, bueno, viste que hice la introducción sí. contando un poco esto de Caperucita y el Lobo, pero después me fui a el triste episodio aquel del linchamiento de este muchacho, David Moreira. Sí. Y parece que la gente, cuando ve que el Estado no responde a la necesidad de enjuiciar a quienes cometen delitos, cuando no castiga, bueno, la gente quiere hacerlo por sí misma, como sucedió tan triste y tan cruelmente en aquella ocasión. Y me contaste que nos ibas a hablar un poco de esas cositas, porque estuviste viendo algo de cine y por supuesto todo lo que vos sabés de cómics y demás. Bueno, muchísimas gracias. Sí, mira, hoy quería un poco detenerme sobre tres, podemos decir, formas artísticas, una del cine y dos de los cómics, que, bueno, habla precisamente de esto. Un espacio yo, a diferencia de los otros dos programas, en este no voy a poner una conclusión, sino que voy a dejar una pregunta abierta para las personas que nos están escuchando y para nosotros mismos también, ¿por qué Ujú. no? Voy a Claro. hablar de esas tres cuestiones. Son una película Contame, ¿qué película? protagonizada por Michael Douglas, una película viejita, es 1983, que se llama The Star Chambers, que voy a hablar un poco de ella, Creo que y tiene después, distintos nombres, también conocida como sí, Verdugos de la Justicia, ¿no? Verdugos de la Justicia, usted lo ha dicho. Esa es la traducción en español, que después voy a hablar del nombre, porque en español perdió totalmente su significación en inglés. Escucharla en inglés el nombre tiene otra connotación que después la voy a explicar. Suele pasar, no sé por qué a veces los productores Sí, hacen bueno, esas yo cuando diabluras. estuve en el seminario y en las traducciones distintas de la Biblia, ¿no? De la Vulgata y demás, hay una frase muy célebre que dice tradutore, traditore, ¿no? Bueno. Genial. Y después voy a hablar de dos personajes icónicos de los cómics que también tienen que ver con esta cuestión de la justicia por mano propia, que son The Punisher y The Rorschach, dos personajes muy, muy jugosos. Pero bueno, Qué nombrecito, The diría, Punisher, diría ya que el que te castiga. diría ya que el destripador, vamos por partes. Dale. Empecemos por hacer una presentación filosófica. Yo las otras veces había hablado de distintos personajes o películas y terminaba con una reflexión filosófica. Ahora va a ser al revés. Voy a empezar por lo filosófico y voy a terminar por los personajes porque tiene su sentido. Bien. ¿Qué es lo que voy acá como a enfrentar, no? Son dos filosofías bien determinadas, bien marcadas, bien distintas, que yo las voy a presentar en sus antípodas, que son, por un lado, la filosofía y la ética kantiana, y por otro lado, la filosofía, la ética y la herejía maniquea. Ahora vamos a ver por qué. Vamos por partes. Dale, te escuchamos. Empecemos por Kant. El filósofo prusiano de la antigua Alemania, Immanuel Kant, 1724-1804, sostenía que los actos humanos deberían apuntar a tratar al ser humano como un fin último y nunca como un medio. También sostenía que el momento de obrar, el principio que debe guiar el comportamiento, tiene que ser el deber antes que cualquier cosa. El deber es el principio ético con mayúsculas. Ujú. Así, de esta forma se cumple la ley, por un lado, y se asegura de tener una conducta moral universal a través de máximas, lo que Kant llamaría después imperativo categórico. Ajá. Así, este comportamiento le asegura al sujeto obrar bien y, de hecho, santamente. Esto por un lado. Básicamente, a modo de conclusión de Kant, una postura kantiana será, y esto quiero que ustedes que escuchan y sobre todo las personas que están escuchando el programa se queden con esto porque es lo que voy a hablar a continuación. Básicamente una postura kantiana será aquella que tenga en estima el cumplimiento de la ley y el deber cuasi ciego a ella. Verá en el ser humano un ser necesitado de altruismo y que tiene atributos esenciales como la razón y la voluntad, que son necesarios y que asuma los principios universales por sí mismo, y esto lo llevaría a un autonomismo. Esto recuérdenlo a las personas que escuchan porque voy a volver al final de la charla. Lo Por su anotamos, parte, dale. la otra postura filosófica, el maniqueísmo, se la debemos a un pensador persa llamado Manes, que vivió más o menos entre el 215 y el 277. Y enseñaba que en nuestro mundo la presencia del mal es tan masiva, inquietante y todopoderosa que constituye en sí misma una entidad tan fuerte que llega a poseer atributos divinos, equiparándose con el mismísimo Dios. En plena expansión del cristianismo, el maniqueísmo encontró un férreo opositor en él, y que lo pervertiría y alejaría de la fe a numerosas personas,
y por esa misma razón se la acusó de herejía, combatida tanto por personajes como San Juan Damasceno y San Agustín, de Hipona, entre otros. Básicamente, y esto es lo otro que quiero que la gente también retenga, las únicas dos cosas que quiero que retenga, básicamente una postura maniquea será aquella que se manifieste tajante frente a cuestiones morales disputadas, entendiendo que existe algo así como dos clases de personas, los buenos y los malos, y que dado el carácter preponderantemente del mal en el hombre, nadie escapa a su comportamiento, que incluso puede ser anticipado, y que a esto en filosofía se lo llama predeterminismo. Así es. ¿Sí? Esto que quede claro, que lo recuerden las personas del programa, porque es como yo voy a explicar ahora tanto la película como los dos personajes del cómic. Empecemos por la película. La película de Star Chambers, hago un brevísimo síntesis. El juez Hardin, Michael Douglas, sin desearlo y por tecnicismos legales, deja en libertad a 3 hombres considerados criminales por la aplastante evidencia. El primero, un latino acusado de homicidio, y los otros 2 restantes, acusados de violación seguida de tortura y muerte de un niño pequeño. Entre tanto, el juez Caulfield, el actor Hal Holbrook, lo inicia a Hardin en una especie de cofradía oculta de jueces que se ocupan de esos criminales que han aprovechado una veta legal para conseguir su libertad, contratando a un sicario para ajusticiarlos. Qué locura, Todo sigue su curso hasta que Hardin, o sea, Michael Douglas, descubre que quizás esos 2 hombres acusados de pedofilia, violación y seguida de tortura y muerte, quizás no eran culpables. Acá donde empieza un poco a, digamos, a retroceder su postura el juez Hardin. Bueno, acá viene un poco la reflexión. Interesante el nombre que le han dado al film, y me refiero a su nombre original, ya que la traducción del español latina, Los Verdugos de la Justicia, carece del sentido que lo tiene en inglés, porque en inglés Star Chamber, que si yo lo traduzco sería algo así como cámara estrellada o cámara a la estrella, hace referencia a un tribunal inglés que realmente existió y funcionó entre 1487 y 1641, y alcanzó su cenit en la época del reinado de Enrique VIII, el famoso monarca que mandó degollar a su primer ministro, Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, y que además se separaría de la iglesia, formando la iglesia anglicana. Este mismo tribunal se caracterizó por ser firme perseguidor de causas en las que no distinguía entre delincuentes de alta o baja alcurnia, pero también fueron crueles y extremistas con sus métodos que incluían torturas. Al momento de su abolición, la denominación Star Chamber pasó a ser en la idiosincrasia angloparlante sinónimo de injusticia y abuso de poder. Bueno, yo me voy a quedar con 4 frases nomás de la película que a mi entender marcan muy bien la posición ética de Michael Douglas como la del juez Caulfield, del otro juez que él lo quiero... Dale, nos dejás las frases como convertir. para que después la gente le quede ganas de verla. Exactamente. La primera, Michael Douglas hace una reflexión y dice a su esposa: los libros de ley fueron escritos para ellos, las víctimas, no para los criminales. Y entonces, ¿qué es lo que está bien o está mal? Primera frase. Segunda frase, el juez Caulfield se encuentra con Michael Douglas y lo quiere convencer, y le dice lo siguiente: todo el maldito sistema se ha transformado en un cubo Rubik que cualquiera puede doblar y cambiar siempre y cuando todo concuerde. Fin de la cita. Tercera frase, la que le termina diciendo también el juez Caulfield a Michael Douglas: el mundo entero se lava las manos. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacerse responsable de nada, pues nosotros somos los responsables, porque somos los jueces. Y finalmente, la frase de Hardin, que me parece que es la más importante de la película, dice lo siguiente: no puedo evitar pensar que nos hemos vuelto como ellos, refiriéndose a que los jueces, en esta postura radical, se han transformado también en agresores o en criminales. Y probablemente lo que también ocurrió, o más que probablemente, seguramente lo que ocurrió con quienes lincharon a este muchacho David Moreno. Exactamente, y ahí va mi reflexión filosófica para terminar. Vemos entonces que Hardin, que es un kantiano, que ha visto sufrimiento e injusticia que de ninguna manera pueden quedar impunes, por ello comparte el maniqueísmo de Caulfield y acepta castigar a los criminales. Pero el episodio de la duda de la culpabilidad de los últimos 2 sospechosos hace que Hardin ponga por encima de la legalidad a la justicia y retorne al sendero kantiano. De esta manera obra conforme al deber y al bien, y de paso se redime. Bueno,
Y con respecto a los superhéroes, y Interesante. ya con esto voy terminando. Dale. Voy a hablar de Escuchamos. solamente dos, uno que es Punisher y otro que es Rorschach. Bueno, pero primero quiénes son, porque hay gente que quizás no tiene la menor idea, aunque en el ambiente friki son muy conocidos. Pero bueno, Una breve presentación estos, vendría bien. sí, estos superhéroes, ¿quiénes son? Bueno, Punisher es un superhéroe que pertenece a la Marvel Comics, del año donde salieron Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los Avengers y demás. Y Rorschach pertenece a la DC Comics, era donde pertenece Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman y demás. Surgió el primero, o sea, Punisher, de la mano de Gary Conway, un escritor y muy amigo de Stan Lee, con los dibujos de John Romita, que es un conocidísimo dibujante dentro de Marvel. Y el segundo, o sea, Rorschach, fue creado por la mente prodigiosa de un gran escritor llamado Alan Moore, que habría escrito, por ejemplo, V de Vendetta, y con los dibujos de Dave Gibbons. La vida de ambos personajes tienen cuestiones similares que es interesante prestarles atención. Por ejemplo, lo interesante de estos personajes es que son justicieros por mano propia, siendo que comparten una experiencia dolorosa e injusta con sus familias, porque a Frank Castle, o sea, Punisher, le matan la familia los narcos y los gangsters, digamos, y por el lado de Rorschach no le matan la familia, pero siempre lo trataron muy mal, sobre todo su madre, que de hecho le dijo que cuando era pequeño había deseado abortarlo. O sea, que han tenido una familia con que les han dejado unos traumas. Interesante la palabra trauma en este contexto, ¿verdad? Y también comparten, tienen un alter ego, porque Punisher no es Frank Castle no está más, sino que es Punisher, y el personaje que hace Rorschach no es más, sino que es Rorschach, ¿verdad? Y que comparten también no solamente el hecho de ser crueles con los delincuentes, pero muy crueles con los delincuentes, sino que comparten colores, y acá me quiero detener. Por el lado de Punisher, su más característico color es el negro y blanco, que es una remera con una calavera, ¿sí? Y por el lado de Rorschach tiene una máscara de color blanco con dibujos negros, como el test de Rorschach, que existió de verdad, de psicológico, que cambia depende de su estado de ánimo. Es decir, que estos colores es claramente la metáfora del bien y del mal, el blanco y el negro, ¿verdad? De una línea que no está contaminada por los colores que se distinguen bien, en una gama monocromática de la que ellos no saldrán nunca. Son tan coherentes con sus formas de pensar que eso les traerá problemas con sus colegas. Punisher enfrentará al mismísimo Capitán América y voluntariamente se dejará vencer con él en un episodio muy bueno de la Guerra Civil. Pero esto es los cómics, no el cine. Y Rorschach se enfrentará al mismísimo Doctor Manhattan y voluntariamente se dejará vencer por él. Como vemos, estos personajes, como el juez Hardin en la película, también tuvieron un nacimiento moral kantiano, porque Frank Castle creía en la ley porque era policía antes que lo asesinaran a la familia, de la misma manera que Rorschach creía en la ley y fue abandonándola a medida en que fue poniéndose en contacto con lo peor de la sociedad. Y luego se habrán transformado, o quizás trastornado, en maniqueos por las experiencias vitales. Por tanto, Punisher como Rorschach no han vuelto atrás. Esa es la diferencia con Hardin. Y sus vidas y sus aventuras dan cuenta de ello. Dejo esta última pregunta para la gente que nos está escuchando y para nosotros mismos. Dale. Y vos que estás escuchando el programa te pregunto, ¿qué descubriste que te inclina más? ¿El kantianismo o el maniqueísmo? Bueno, qué pregunta. Lo dejamos para meditar en el viernes a la dejó noche. picando, Laureano. Dale, la dejamos. Y yo también te dejo dos a vos y para próximos programas la pensamos. Primero, la importancia de los hechos pasados, ¿no? De las experiencias, cómo causan heridas en el alma que después pueden llevar a tantos hechos tan graves, ¿no? Me lleva a la mente también una serie que yo miro mucho, Criminal Minds. Siempre hay una herida en el alma que después andás a ver a dónde te lleva. Y el otro, cuando mencionaba lo de los colores, la importancia del símbolo, todo lo que tiene detrás. Bueno, cualquiera de esas dos da para una nueva columna, Laureano, así que seguimos teniendo para hacer dulce de leche. Que estos superhéroes podrían haber elegido otros, quizás Batman, por ejemplo, tuvo un principio muy similar al de ellos, pero la diferencia es que Batman guarda y protege la vida humana. En cambio, Punisher y Rorschach no tienen ningún problema. Es más, de hecho, y con esto termino, prometo, Rorschach en la película esto se ve como en el cómic, cuando se encuentra con un pederasta que había matado a una niña, que le había cocinado en una parrilla, él lo mata dándole muchos golpes letales, al grito de diciéndole que a los animales, a las personas se las perdona, a los animales no. Qué bárbaro. Bueno, brillante como siempre la columna, Laureano. Bueno, te vas haciendo de un gracias, público chicos. que le gusta mucho tu El aporte. verdadero columnista, digo yo, ¿no? Junto con Nacho. Muy bien, ¿eh?
Muy bien, Bueno, quédate muchas porque gracias a tenemos una ustedes, gran chicos. nota después del temita Por musical. supuesto, voy a Adrián, ¿no? seguir escuchando el programa. Gracias. Gran Gracias a vos, abrazo. Laureano. Nos vemos. Che, Hasta luego. bueno, y